¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV, el espacio de la ciudad por Telesucesos. 29 y 29.1, televisión abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV y en Facebook Live en tiempo real desde cualquier parte del mundo en Telesucesos Quito. Tenemos el gusto de presentar el día de hoy al ingeniero Pablo Ordóñez, ingeniero industrial, quien nos acompaña y tiene además un programa aquí en Telesucesos que se llama Fuerza Motriz. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias, arquitecto, por esta invitación. El ingeniero Pablo Ordóñez nace ¿en dónde? Nace en Quito. En la ciudad de Quito, sí, quiteño. Siete hermanos, ¿no? 7 hermanos, correcto. Soy el sexto de 7 hermanos. Y pongamos un poco en contexto. ¿Qué hacían tus padres? ¿A qué se dedicaron? Porque es importante porque después de ahí también nace algo de la vena automotriz. Sí, por supuesto. Mi padre se graduó de ingeniero civil en la Universidad Central. Estudió en el Colegio Mejía. Y mi madre siempre se dedicó mucho al hogar. Por supuesto, 7 hijos. Había que dedicarse a la casa y al hogar. 7, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? Somos 4 hombres, 3 mujeres, sí. Entonces, bueno, mi mamá mucho tiempo a quehaceres domésticos y una época también trabajó dentro de la industria automotriz. Y ahí viene un poco la herencia por el lado de mi madre en el sector automotor a través de mi abuelo Juan Francisco Vaca. Correcto. El ingeniero Pablo Ordóñez, ¿la escuela dónde la realiza? En el colegio Spellman. Y ahí es hasta sexto curso, o sea... Sí, desde kindergarten, que en esa época sí había, hasta sexto curso, 13 años en el colegio Cardenal Spellman de varones. Luego entra a la escuela politécnica un tiempo y se va a Estados Unidos. Exacto, estuve un semestre en la escuela politécnica y luego tuve que viajar a los Estados Unidos con una oportunidad para estudiar ingeniería industrial. En el Ecuador la ingeniería industrial no era una carrera corta, era una carrera con maestría. Entonces siempre busqué la oportunidad de más bien estudiar la carrera corta de ingeniería industrial. Tocaba seguir primero ingeniería que... Cualquier ingeniería, mecánica, ¿ya? Química, etcétera, y luego tomar la maestría para ser ingeniero industrial. Así es. Así era la circunstancia. En Estados Unidos era una carrera directa, digamos. Exactamente, era una carrera de 5 años. 5 años. Así es. Sí, una carrera de especialización en los Estados Unidos. Acaba la carrera de ingeniero industrial y viene al Ecuador. Y regreso acá al Ecuador, sí, y en ese entonces había mucho apetito en el sector financiero por los ingenieros industriales. ¿Por qué razón? Porque los ingenieros industriales posiblemente desarrollamos habilidades en procesos. Y en ese entonces la banca buscaba ingenieros industriales. Y ahí es donde arranco en el Banco Popular, en ese entonces, como un funcionario en entrenamiento. ¿Ya? Comienzo desde abajo y voy creciendo dentro del sector financiero. ¿Y llega a dónde? ¿A la gerencia? En un momento determinado sí llegué a ser gerente de la ciudad de Quito en el Banco Popular, luego pasé al ABN AMRO, estuve un tiempo en una corporación norteamericana financiando proyectos agroindustriales y finalmente en la banca concluyo con el Citibank como vicepresidente. Con el Citibank. Además del área financiera, incursiona también en la parte farmacéutica, ¿no? Correcto, sí, así es. En Fibeca, ¿no? Farmacias y boticas ecuatorianas, compañía anónima, así es, ¿no es cierto? Correcto, Fibeca. Así es. Y parte del éxito que hasta ahora tiene Fibeca es el tema de la tarjeta Vitalcar, por ejemplo. Correcto, fue uno sí. de las personas que dieron ese impulso. Bueno, fue un emprendimiento de un equipo de trabajo, ¿no? Hubieron varias personas, dentro de ellas Pedro Villamar, una persona muy extrovertida, muy de lanzarse a ideas nuevas. De hecho, gran parte de las iniciativas nuevas y yo diría fuera de la caja han sido incorporadas por parte de Pedro Villamar, conjuntamente con él y el directorio de aquel entonces. Quien formaba parte de ese directorio era Galo Villamar, su padre. Lanzamos la tarjeta Vitalcard, que fue un inicio muy importante en la relación y en la relación de lealtad con los clientes que existía, pero empíricamente, no de una manera ordenada y profesional. Correcto. Entonces el área financiera, el área de las boticas, y luego viene lo de Cheviplan. Viene lo de Cheviplan. Bueno, regreso al sector financiero porque estuve esta época en Fibeca, en una compañía que formamos que se llamaba MediHealth. Salgo de Fibeca hacia nuevamente el sector financiero, salgo hacia esta empresa que financiaba y financia hasta ahora proyectos agroindustriales en el Ecuador y en Colombia. Entonces emprendo en ese proyecto. ¿Cuál es esta empresa? Se llama LAD, Latin American Agribusiness Development Corporation. Es un poco largo el nombre, pero así es.
y monto la oficina en la ciudad de Quito, porque no había esta compañía en el Ecuador, entonces se establece este emprendimiento. Después de eso paso al Citibank, o sea, continúo mi carrera en Citibank, y luego del Citibank viene el tema de los autos. El tema de los autos, que es en lo que se encuentra hasta ahora. Es gerente usted de Cheviplan, ingeniero, y ¿cómo viene? ¿Quién lo llama? ¿De dónde surge esta idea? Ya se daba en otros países seguramente y se trató de replicar aquí en el Ecuador, que es una compra programada de vehículos, ¿es así? Correcto, este proyecto nace a partir de Pablo Ross, un mexicano que estaba a cargo de la región andina. ¿De quién? ¿De General Motors? De General Motors Ya, del Ecuador. correcto. Él, conjuntamente con Andrés Hidalgo, que estaba como gerente general de Automotores Continental, toman contacto conmigo, yo tomo contacto también con ellos, y conversamos, y ahí me invitan a este emprendimiento nuevo de una compañía no existente, pero que ya tenía experiencia en otros países. Tenía experiencia en Colombia, en Argentina, en Brasil y en Venezuela. En ese momento Venezuela era una república creciente y rica, ¿no?, en el lado privado. Ya. Y ahí entra Cheviplan. Ahí entra Cheviplan, correcto. ¿Cuántos años ya en Cheviplan? Exactamente en abril, es decir, ya en los próximos días cumplo 14 años de Cheviplan como compañía, y yo entré en noviembre de 2003, es decir, 6 meses antes del lanzamiento de la empresa. Es decir, desde los inicios de Cheviplan. Correcto, así es. Y es un sistema programado. Es un sistema de compra planificada que es muy común en países como México, Brasil, Argentina, donde usted, aparte de comprar su vehículo de contado o a través del crédito tradicional, tiene este sistema de compra planificada que es más económico, es otra forma de adquirir el vehículo. Correcto. Sí. Habíamos hablado al principio de la entrevista, su madre trabajó un tiempo en el tema automotriz. ¿Cómo se siente usted ahora en el tema de los autos? Cuando conversamos con mi familia, mis primos que están dentro de este ámbito, porque también ellos manejan otras marcas, yo siempre les digo que los genes están ahí, los genes en el sector automotor. Siempre me llamó la atención el sector automotor, siempre tuve ese interés desde muy pequeño. Tuve la afición por los aviones y por los vehículos. Y por supuesto, mi madre trabajó algún tiempo en ese entonces en Casabaca, distribuidora de la marca Toyota, y yo recuerdo de muy pequeño irle a ver a mi mamá en Casabaca y siempre ver los vehículos y quedarme los últimos vehículos que llegaban, abrumado de los vehículos, que uno de niño no puede entender cómo ese aparato de fierro puede movilizarse y transportar gente, ¿no? Entonces siempre me llamaron mucho la atención los vehículos. Ahí nació la afición a los vehículos. Correcto. El ingeniero Ordóñez tiene aquí en el canal, como lo dijimos al comienzo, también un programa que se llama Fuerza Motriz. Es un programa que tiene el respaldo de AEADE, ¿no? AEADE Correcto. es la Asociación Ecuatoriana de Empresas automotrices, ¿no es cierto?, del Ecuador. Y es un programa donde han venido tratando varios tópicos relacionados con el campo automotriz y también pasando al tema de la movilidad. La movilidad en Quito, por ejemplo, el tema del tránsito y el tráfico vehicular, que son problemas del diario vivir. Incluso antes de la entrevista conversábamos las dificultades que se dan para poder llegar a determinados sitios, como era el caso de esta entrevista, y que indudablemente decimos cada vez está más complicado el tráfico en Quito. Y basta que caiga una gota de agua, peor se todavía, complica más, ¿no? sí. ¿Qué desarrollo ha tenido el programa? ¿Qué perspectivas tiene? Hay temas importantísimos, como los hemos comentado. ¿Hacia dónde va la movilidad en Quito? Bueno, gracias por la pregunta. Es un programa que ya tiene 27 programas, o sea, 27 semanas continuas que hemos tenido el programa. Gracias a Canal 29, porque Canal 29 es quien nos aceptó esta idea conjunta con AEA, de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Un programa que busca no solo criticar, sino ser receptivos de lo que opina la ciudadanía, ponernos en los zapatos del ciudadano que día a día vive el problema del bus, que día a día vive el problema de la lluvia, del tránsito, del desgaste en el tránsito, y también como ciudadano busca una solución. No simplemente criticar al municipio, o criticar al que vende vehículos, o criticar al que no usa la bicicleta, sino entender esa persona, ese ciudadano que vive en Carapungo, que vive en el sur de la ciudad,
¿cómo se moviliza? ¿Qué solución tiene al transporte si tiene que sustentar su familia? Entonces, un poco pensando en ser más sensibles con la ciudadanía y ser parte de la solución, lanzamos este programa donde hemos invitado a todo tipo de personajes. Personajes que van desde los empresarios, desde la presidenta de la Asociación de Peatones de la Ciudad de Quito, que nosotros ni siquiera sabíamos que existía, y en buena hora el programa nos ayuda a sensibilizarnos para eso. Los grupos de ciclistas también, hemos invitado también a gente de las motos, del sector de las motos, hemos invitado a gente de los vehículos clásicos, autoridades ambientales como Verónica Arias, que conoce mucho de la ciudad y está empujando mucho el tema del cuidado del medio ambiente. Y en fin, es decir, que buscamos una diversidad muy amplia para tener perspectivas diferentes, ser receptivos y comenzar a plantear soluciones. Es decir, no solamente ser espectadores de las circunstancias y del problema en la ciudad de Quito, sino más bien ser parte de las soluciones y las propuestas. Existen soluciones. Definitivamente no hay que inventar el agua tibia. La ciudad de Quito tiene una problemática que puede ser resuelta, como vemos en países avanzados. Hablábamos hace unos minutos con Ramiro Díez sobre el tema de Copenhague, de la organización que tienen las ciudades. A veces tratamos de inventarnos nosotros grandes fórmulas de solución en el tráfico cuando hay ciudades que lo hacen de manera económica, de manera programada, de manera planificada, y por lo tanto tenemos que ser parte de las propuestas que hay que hacer hacia el municipio, hacia las ciudades, no solo la ciudad de Quito, sino también el resto de ciudades del país. Claro, y que son soluciones que permiten convivir entre los diversos actores que están en la ciudad. No es cuestión de decir, subamos el impuesto a los vehículos porque matamos al sector automotriz. Indudablemente eso es así, ya ha pasado, ha habido una recesión en los últimos años con el tema de salvaguardias y tantos impuestos. Se ha liberado un poco eso, los tratados con la Unión Europea han permitido que incluso lleguen otros modelos, lleguen las diversas marcas, incorporen otro tipo de vehículos. Eso es positivo, pero lo importante es convivir entre los diversos actores, que la industria automotriz, el sector automotriz pueda seguir vendiendo, pueda seguir produciendo, que los peatones tengan la movilidad respectiva, las condiciones necesarias para moverse en la ciudad, que exista un transporte público eficiente, cómodo, programado, exacto, ¿no? Veíamos en Japón la otra vez que pedía perdón el conductor de uno de los vagones del metro, de un metro, por 10 segundos de atraso, ¿no? Ojalá podamos llegar a ese tipo de estándares. Está cruzando un metro en Quito, que no es la solución, es parte de la solución, pero eso es parte de un sistema. Lo que está en la teoría hay que ponerlo en la práctica, y ya se deberían de estar reorganizando las rutas de todos los buses, los alimentadores, todo programado, tarjetas inteligentes. Debemos de convivir. Por supuesto, arquitecto, no es un problema, y lo que hemos notado es que la defensa por los peatones, la defensa por los ciclistas, la defensa por los motorizados o los motociclistas, no es un problema que tiene que ver con a quién pertenezco, es un problema integral, donde tranquilamente quien usa un vehículo puede utilizar el mismo día la bicicleta y el mismo día puede utilizar el bus, donde el peatón también es responsable de no causar accidentes. El peatón es lo más importante, por supuesto, pero el peatón que está con el celular chateando y se cruza la calle y causa un accidente es parte del problema. O están puestos audífonos, la gente que va en las bicicletas. Por ejemplo. Si tenemos un paso elevado, y el paso elevado es para que cruce el peatón, sin embargo, ese peatón se pasa a través de la valla a nivel de los vehículos y causa un accidente, también es parte de la responsabilidad. Es decir, es todo un problema integral. Pero sí hay soluciones. Primero, entender que el problema no es de ciclistas, de motociclistas, de vehículos, es de todos. El ciudadano, el quiteño, preguntémosle a él, pues, ¿no? Cuando subimos los impuestos, cuando subimos potencialmente el IVA, cuando podamos subir inclusive el ICE, preguntémosle a él, ¿a usted qué le parece si le sube el IVA? ¿Qué le parecería? Porque si tengo una solución para el transporte, si yo vivo en Carapungo y me puedo movilizar en un vehículo a 1 cuadra de mi casa, 2 cuadras de mi casa, 3 cuadras de mi casa, hasta mi trabajo, y hago menos de 30 minutos, perfecto, no compro un vehículo, pero si no lo tengo, la movilidad es un derecho. Entonces los ciclistas dicen, bueno, pero que utilice la bicicleta. Perfecto, y en la ciudad de Quito, ¿cómo hacemos?
Los que viven en Los Chillos, ¿cómo suben a Quito? Aproximadamente más de 1000 metros de altura, desde su casa hasta... Llego a mi trabajo, ¿dónde dejo la bicicleta? Tengo una ducha, ¿dónde bañarme? ¿Dónde Exacto. refrescarme? Y el ciclista, ¿cuánto tiempo va a hacer desde Los Chillos hasta el centro de la ciudad de Quito? ¿Cuánto se va a demorar? Sin que se produzca un accidente, porque también tenemos que pensar en eso. Es decir, es fácil decir ciclistas, peatones, etcétera. Sin embargo, lo más importante es darles una solución, y lo más importante es preguntarle al ciudadano, al quiteño: usted, quiteño, ¿qué opina de la subida de los vehículos? ¿Qué solución tiene para la movilidad? ¿Y qué pasa con su hijo? Está una hora y media en el bus del colegio. ¿No le parece que es un problema para usted eso? ¿No será que el colegio tiene que ser un poco más cerca? ¿No será que la Universidad del Milenio no tiene que ser tan lejos? Y tal vez debe pensarse en un concepto de mayor cercanía para que no haya tanta necesidad de transporte. El problema del caos de la ciudad no tiene que ver solo con la organización, tiene que ver con la necesidad de moverse en distancias demasiado largas. Si usted vive a una hora del trabajo o de acá de Canal 29, tiene que generar un tráfico durante una hora, pero si es que usted viviría a 10 minutos de Canal 29, posiblemente camina. Así es. Pero tiene que Muchas tener transacciones alternativas. que se las puede hacer vía internet y que se deberían, para que la gente no esté Por yendo a las supuesto. dependencias públicas Por o supuesto. privadas, administrativas, a realizar las gestiones. Por supuesto, y que de hecho creo que el Estado sí ha avanzado en muchas de las transacciones electrónicas, pero todavía uno tiene que irse al municipio a hacer trámites, todavía uno tiene que irse a las entidades del Estado, a CNT, cuando de repente no hay un servicio básico que preste la página de Internet. Todavía las páginas de Internet se caen. Cuando uno va a hacer la declaración del impuesto a la renta, hagan la declaración del impuesto a la renta en marzo y vean si la página no se cayó. Es decir, Claro. yo me tuve que levantar a las 4 de la mañana para hacer la declaración del impuesto a la renta. Quiero pagar Entonces, el agua y me dicen no, porque usted se le vence hoy, pero en el sistema financiero y electrónico solo lo podía hacer hasta el día anterior. por supuesto. ¿No? Y vea el sistema de pagos del IES. Póngase en los zapatos de los empresarios privados que tienen que hacer el pago de un rol de 100 personas, de 200 personas, de 300 personas. ¿Cuánto se demoran en cargar eso a la página del IES? Es decir, no se trata solo de hacer propuestas de qué es lo que la gente debería hacer. Lo que hay que hacer es preguntarle a la gente cómo se sienten ellos servidos y atendidos, y de acuerdo a eso tomar decisiones. Claro, no es cuestión de decir, tengo la herramienta, pero si esa herramienta no sirve, Correcto, precisamente no pasa nada. correcto. Bueno, esperemos entonces que las soluciones vengan, y esas soluciones tienen que venir desde las autoridades principales de la ciudad, en compañía de todos los que somos ciudadanos, indudablemente, porque tenemos que involucrarnos con la ciudad. Pero quienes deben darnos las directrices del camino son las autoridades municipales y el cabildo, con hojas de rutas establecidas, ¿no? Cada administración municipal borra lo del anterior porque dice que no sirve. En todas las administraciones municipales han habido planes. Entonces, en el plan 2021, el plan 2030. Del general Paco Moncayo, que usted también entrevistó. Claro, indudablemente. Entonces existen, desde James Odriozola en los años 40, ¿no? Han sido botados al tacho de la basura porque las siguientes administraciones vienen archivando y se pasan los 4 años creando el nuevo plan, el que va a ser tirado a la basura. Entonces, desde las autoridades municipales, indudablemente, tenemos que tener la hoja de ruta establecida. Y sobre todo, arquitecto, que las autoridades, que ya es un gran paso, ¿no? Quiero resaltar esto. Las autoridades dicen que ya están escuchando. Ahora, lo importante es que no solo escuchen, sino que también hagan en función de lo que escuchan. Porque si usted se sienta en una mesa de diálogo una vez y le dicen a usted que le están escuchando, pero no pasa mucho, se sienta 2 veces en esa mesa de diálogo y no pasa mucho, Es una pérdida de tiempo. se sienta en la tercera y vienen las medidas tradicionales que van en contra de lo que usted les está recomendando como técnico, porque quien está en el sector privado está cuidando todo aquello que es el trabajo, está cuidando la generación de riqueza. ¿Qué pasa si no le escuchan? Entonces, la recomendación de las autoridades municipales, estatales, etcétera, no solo oigan, escuchen. Por eso tenemos 2 oídos, para que nos escuchen y algunas cosas pongan en práctica, y una vez que veamos que sí ponen en práctica, pues estaremos respaldando todas esas acciones. Pero si no vemos que se ponen en práctica,
el arquitecto Najas en su programa que le vi por primera vez decía, ojalá tengamos la esperanza, y todavía tengo la esperanza. Y yo quisiera ser como él, tener todavía la esperanza de que sí vamos a tener un futuro mejor. Aprovechar, existen los colegios gremiales, los gremios de profesionales aquí en Quito, que tradicionalmente no han servido ni siquiera de trampolín político. Han sido gente que se ha dedicado, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Contadores, de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, a dar propuestas, a dar soluciones a la ciudad. Escuchémosles a ellos, escuchémosles a esa gente técnica que tiene mucho que decir y que debemos de aprovechar ese gremio, ¿no? Esas actividades gremiales y de discusión y de foros que se producen en la ciudad. Por supuesto, usted tiene una especialidad que es ser arquitecto, usted tiene el expertise, tiene los años que le permiten crecer y por algo llegó a esa profesión y por algo lo logró. Hacerle caso a ese especialista. Hay gente muy preparada en el sector público, sin embargo hay una gran diferencia entre ser teórico y de PowerPoint, que ser una persona pragmática que ha vivido, ha comido polvo y ha generado empleo y ha generado riqueza. Y por lo tanto, escúchenles a esas personas, escuchen a esos profesionales. Algo deben saber. Ingeniero, para finalizar, porque ya nos hemos quedado cortos de tiempo, y hace unos 4 o 5 años, hace unos 4 o 5 meses el canal presentó una nueva programación, ahí entró Fuerza Motriz. Y pasábamos videos de cuando el canal inició hace más de 20 años, y Pablo Ordóñez ya tuvo un programa, indudablemente, 20 años atrás, mucho más joven, con menos experiencia, pero indudablemente con aptitudes y actitudes para conducir un programa de televisión. Así que queremos felicitarlos y recuérdenos algo de eso. ¿Qué es lo que se hacía hace más de 20 años cuando usted hacía algo aquí en Telesucesos? Bueno, fue una gran experiencia, una gran oportunidad. Evidentemente, Canal 29 en ese momento arrancaba. Yo sentía la necesidad de la comunicación porque a veces uno puede tener muy buenas ideas, sin embargo, si no desarrolla el hábito de la comunicación, difícilmente puede transmitir esas buenas ideas. Y aquí tuve esa oportunidad, tanto en Canal 29 como en Radio Sucesos. Arrancamos con un programa educativo primero y luego tuve la oportunidad de formar el programa Criterios con la Cámara de Comercio de Quito. Fue el primer programa gremial, digamos, serio, que duró aproximadamente 4 años y donde nació esta iniciativa de entrevistar a los empresarios, ver cuáles eran sus criterios, que la ciudadanía conozca esos criterios. Se le ve a veces al empresario privado como el enemigo, todo lo contrario, el empresario privado es el que genera empleo. Entonces, a través de ese programa logramos hacer eso. Fue una gran experiencia. Ahí es cuando estaba paralelamente, ¿en dónde? ¿En la banca? En ese momento me parece que estuve en la banca, sí, estuve en la banca y... ¿En Banco Popular? Fue un poco después, me parece que fue ya en en esta corporación norteamericana. Correcto. Sí. ¿Cómo está conformada su familia, ingeniero? Bueno, somos 5 personas, tenemos 3 hijos, uno muy grande ya de más de 25 años que vive en México, la segunda que acaba de graduarse en el exterior de economista, trabajando acá en el Ecuador más de 6 meses, y el tercero que está de 14 años todavía en el colegio. Mi esposa María Elena, que ella también se dedica a algunas actividades comerciales, y quien les habla. Además que hace unos postres muy ricos, ¿no? Sí, por supuesto, así es. Ingeniero, muy gentil por haber estado aquí. Muy gentil, arquitecto, gracias por la invitación. A la orden. Amigos, el ingeniero Pablo Ordóñez conduce el programa Fuerza Motriz, ha sido nuestro invitado el día de hoy. Un gusto haberle tenido, conocer algo de su trayectoria. Superficialmente por el tema tiempo, lo hemos hecho superficialmente, pero es importante esa trayectoria, esa vasta trayectoria que ha tenido el ingeniero. Conocer lo que está haciendo con su programa Fuerza Motriz, lo que se viene, las soluciones que existen para el tema, sobre todo de la movilidad aquí en Quito, y que siempre existe esa esperanza, esas perspectivas, y que no hay que inventar nada, y lo dijo así en una parte de la entrevista. Hay ciudades que han funcionado con soluciones importantes y que se las pueden aplicar aquí en Quito. Amigos, hasta la próxima, pasen bien, felicidades.